A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa. Saludos cordiales, Diego. En esta vez vamos a analizar un tema que es importante, ¿no? ¿Para qué se creó Petroecuador? Entonces, este es un tema que lo vamos a analizar en esta oportunidad, sobre todo porque los medios de comunicación han revelado algunas cosas que son muy extrañas de este papel que viene cumpliendo Petroecuador desde el año 2014 a la fecha. Yo lo veo un tema, una acción distorsionada que está asumiendo que no le corresponde a Petroecuador. Entonces, de esto vamos a hablar, Diego. Saludos para ti. Saludos, Henry. Saludos, estimadas y estimados amigos que semana a semana hacen seguimiento de este programa que se denomina Petróleo y Desarrollo. Como siempre es un placer acompañarles y analizar un poco estos temas de trascendental importancia para el país, asimismo hacer algunos comentarios y reflexiones sobre cómo es el manejo del principal sector de la economía ecuatoriana, que es el sector petrolero. Así es. En el gobierno de Correa pasaron muchas cosas, ¿no? Como producto del carácter de ese gobierno populista, ¿no? Demagogo, ¿no? Que ha actuado siempre en muchos casos al margen de la ley. Con esto recuerdo yo a lo expresado por Aristóteles, ¿no? 3 siglos antes de la era cristiana, quien manifestaba de que los demagogos gobiernan al margen de la ley, ¿no? Y claro, era un cuestionamiento duro el que hacía Aristóteles respecto de estos políticos cuando analizaba la democracia, cuando analizaba la política, ¿no? Los veía de manera muy despectiva a estos esos líderes demagogos en el tiempo de él, porque, vuelvo a repetir, él decía que gobernaban al margen de la ley. Y bueno, en el caso de Correa ha pasado eso, ¿no? O sea, la vez pasada nosotros analizamos en el caso de Petroamazonas, ¿no? Una empresa productiva que supuestamente tiene el control de una producción que supera los 522,000 barriles por día. Sin embargo, estaba emitiendo bonos para pagar deudas. El año 2017 emitió bonos en 3 ocasiones por un monto que superó los $900 millones y que para este año 2018 le queda pendiente emitir bonos por $700 millones. Entonces, porque la deuda que quiere pagar vía bonos es $1.500 millones. Entonces, extremadamente extraño y asombroso que una empresa como Petroamazonas emita bonos, ¿no? Y en el caso de Petroecuador, empresa de Petroecuador, desde septiembre del año 2014 y luego en diciembre del año 2014, emite firman unos convenios entre 2 entidades públicas del Estado, Petroecuador y el Ministerio de Finanzas, para que Petroecuador pida dinero a los organismos financieros internacionales y luego lo transfiera al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué te parece? Vos tienes ahí el documento. Extraño esta situación que reviste la necesidad de que las autoridades de gobierno, así como las autoridades de control,
se pronuncien sobre esta situación. Refresquemos un poco la memoria. Así es. ¿No? Recordemos que CEPE nació en el año de 1972 con un claro objetivo, que era gestionar el sector hidrocarburífero. En 1989, en septiembre de 1989, durante el gobierno de la socialdemocracia de Rodrigo Borja, se transformó CEPE en Petroecuador, en la empresa estatal Petróleos del Ecuador. Exacto. Y sus filiales. Así es. ¿Sí? Y en agosto del año 2009, ya durante el gobierno de Correa, nuevamente se transforma Petroecuador, ¿no? A través de lo que se puso en vigencia la ley de empresas públicas. Así es. ¿No? En ese año, en agosto del año 2009, y que esta ley de empresas públicas facultaba a una sola persona, en este caso cuando se refiere a las empresas del gobierno central, ¿no? Mediante decreto ejecutivo, un simple decreto ejecutivo, crear, reformar o extinguir empresas públicas. Así es. Esto dio lugar que en el 6 de abril del año 2010, mediante el decreto ejecutivo que tú tienes aquí, decreto 315, ¿no? Se transforme lo que era la empresa estatal Petróleos del Ecuador en la empresa pública Petroecuador. Así es. Pero hay que estar muy claros de cuál es el objeto de la empresa pública Petroecuador para un poco comentar lo que tú estabas manifestando, a ver si tiene esa capacidad de constituirse en una especie de intermediario para conseguir recursos para el fisco. Intermediario financiero. Pero antes que tú te refieras a eso, el objetivo de CEPE en el año 72, ¿cuál fue? Explorar y explotar hidrocarburos. Transportar y almacenar hidrocarburos. Refinar y comercializar hidrocarburos. Comentemos un poco eso. ¿Qué dice? El artículo 2 de este decreto ejecutivo 315. Sí. El objeto principal de EP Petroecuador es la gestión del sector estratégico de recursos naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos. ¿Cuáles son estas actividades del sector hidrocarburífero? Tengamos en claro para comentarles a nuestros queridos televidentes. Así es. ¿No? En la industria hidrocarburífera existen las actividades denominadas upstream, midstream y downstream, es decir, aguas arriba, aguas intermedias y aguas abajo. Esto, las upstream, se entienden las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La midstream no son las actividades de transporte y almacenamiento. Así es. Y las downstream son las actividades de refinación y comercialización y venta. Así es. Esas son las actividades, no más allá de eso. Y que las decía en forma clara la ley de CEPE y también la ley de Petroecuador. Porque si tú le analizas este decreto, que es como decía el ingeniero Félix Cordero, es un mamotreto, pero también decía esto el doctor Carlos Julio Arosemena, Monroy, ¿no? Cuando veía estas cosas decía son un mamotreto, ¿no? Si tú le ves el decreto, ¿tiene cuántos artículos? Tiene 6 artículos y tiene una disposición general y tiene una transitoria, 3 transitorias, perdón, son 4 transitorias y una disposición derogatoria. ¿Te puedes imaginar lo que antes se manejaba con una ley, ahora se maneja con 6 artículos? Se la maneja hasta hoy. Como muchas de las cosas, de las barbaridades que ocurrió durante ese gobierno, ¿no? Claro, este decreto, que Petroamazonas tiene el mismo número de artículos, están parados. El decreto de creación de Petroamazonas es del 314. Sí, aquí está. ¿Cuántos tiene artículos? Nada más y nada menos que la empresa que explora y explota hidrocarburos, que maneja toda la producción petrolera del país, tiene 7 artículos. Y asimismo tiene disposiciones transitorias, tiene 6, nada más. Y entonces se la mete en esta ley absurda de empresas públicas que se publicó en octubre del 2009. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿Cuál sería la intencionalidad para la cual fue creada o fueron reformadas las leyes a través de eso? Para manejar las empresas al margen de la ley, pues. Y con absoluta discrecionalidad. Con absoluta discrecionalidad.
Para eso es, ¿no? Entonces gravísimo, ¿no? Gravísimo lo que sucede tanto con Petroamazonas como Petroecuador. Mira que se hacen convenios, no sé si los tienes ahí los convenios, ¿no, Diego? Pero hasta que tú lo busques y tú los ratificas. Hay un convenio firmado que se denomina Convenio Interinstitucional para el Manejo Integrado de Liquidez del Sector Público. Y hay otro convenio que se denomina Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Finanzas y Petroecuador, ¿ya? Y claro, entonces, no sé si tienes ahí los montos de los créditos que ha hecho Petroecuador y que no los ha utilizado, sino que los ha transferido al Ministerio de Finanzas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un crédito de $1.000 millones de dólares con la empresa Noble América, ¿no? Y que yo conozco un poco de este convenio, ¿no? En dos cosas, ¿no? De los $1.000 millones que le solicita como crédito Petroecuador a esta empresa, ¿no? Hay dos cosas. Petroecuador, a través de ese convenio, se compromete con esta empresa América a comprarle $500 millones en combustibles. Yeah. 500 millones de dólares. Y luego sucede que el Estado ecuatoriano le entregó a Noble América, le entregó bonos del Estado con una tasa de interés reducida, y que luego American, ¿no? Noble Américas vendió los bonos con una tasa de interés más alta, ¿no? Es decir, lo vendió a otro intermediario, ¿no? Esto lo denunció el legislador Luis Fernando Torres, ¿sí? Luis Fernando Torres, en el gobierno Partido Social Cristiano, Partido Social Cristiano, asambleísta de la provincia de Tungurahua. Él lo denunció. Y eso está publicado en un libro que se llama, que escrito de mi parte, que se llama Ecuador, la subasta del petróleo. Ahí está citado textualmente la intervención de Luis Fernando Torres que realizó en la Asamblea Nacional, donde también yo era diputado. Entonces tomé la grabación de Luis Fernando y está transcrita en el libro. Esas dos cosas, ¿no? Hay cosas de otro calado, pero en síntesis yo menciono ese tipo de compromisos con América, ¿no? Sí, aquí tengo otro dato más o menos similar, de otro crédito de 970 millones de dólares para el fisco que Petroecuador consiguió con el banco chino ICBC. Exacto. ¿No? Esto fue atado a la venta de petróleo para el año 2016. Sí. Entonces, de este tipo de... ¿Cuánto es? 970 millones de dólares. Ajá. Este tipo de situaciones no pueden pasar inadvertidas. No pueden ser observadas a la ligera. Así es. No, requieren, y de manera urgente, por lo que se ha comprometido, no, por lo que está comprometido, no una investigación fehaciente, una investigación adecuada, pero de determinarse asimismo que no se ha cumplido con la Constitución y con la ley, porque sería bueno también que tú, por ejemplo, tienes la Constitución ahí al lado, des lectura a lo que establece el artículo 315 de la Constitución. ¿No? Si no se ha cumplido con la Constitución, si no se ha cumplido con la ley, si se malutilizó a la empresa para conseguir estos créditos disfrazados, y hablemos con propiedad, sería esta la palabra correcta, de ventas anticipadas o de preventas, ¿no? Merecen, yo creo, una sanción de parte de los organismos de control para dejar sentado un precedente para que hechos de esta naturaleza no queden en la impunidad. Así es. Que se está perjudicando enormemente al país. ¿Qué dice el artículo 315? El artículo 315, ¿no? El Estado constituirá empresas públicas para gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, ¿no? Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la ley. Funcionará como sociedades de derecho público con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Y luego dice, los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Esa última parte es fundamental, importantísima. Los excedentes. Y aquí de manera anticipada, previa, antes de que concluyan incluso los ejercicios económicos, Petroecuador, a través de la suscripción de esos convenios con el Ministerio de Finanzas, que además yo no conozco,
que en alguna parte de la ley o de los decretos ejecutivos se establezca la posibilidad de suscribir ese tipo de convenios. No existe. De manera anticipada estaba entregando recursos al Estado sin determinar los excedentes. Exacto. Y la Constitución claramente dice cómo se utilizarán los excedentes. Lo que quede para reinversión, lo que sobre de la reinversión, eso se destinará al presupuesto general del Estado, al fisco. Claro. Pero acá no se hizo eso. No se hizo. Ya, lo que tú leíste en los decretos, en estos decretos que están publicados aquí, para manejar de creación de Petroecuador como empresa pública y de Petroamazonas, que a propósito ya no es que se estaba creando, porque esto venía desde el año 72. Digamos que se estaba hábilmente los que Correa, ese gobierno de Correa, no pone en forma concreta los objetivos para después evaluar el cumplimiento de los objetivos como es en la teoría de la planificación. Tú formulas objetivos, ¿no? Pero luego esos objetivos tienes que llevarlos a la práctica y tienes que medirlos si se cumplen o no. En Petroamazonas, ¿qué debió hacer en forma clara? Aparte de lo que tú leíste, que tú leíste lo de Petroecuador, pero en Petroamazonas, en forma clara, ¿qué es lo que tenía? ¿Cuál debería ser el objeto claro de Petroamazonas? Explorar y explotar hidrocarburos, punto. Nada más. En Petroecuador. Y luego eso entregar a Petroecuador para que Petroecuador se encargue de las otras fases. ¿Cuál debió ser lo que tú leíste que no está en el decreto? Lo que debe ser el objetivo, tres objetivos muy claros de Petroecuador. El uno, transportar y almacenar petróleo. El segundo, transportar y almacenar hidrocarburos y comercializarlos una vez refinados. Sí, y para comercializarlos en el mercado interno. Y lo tercero, refinar hidrocarburos. Así es. Tres objetivos muy claros. Esa secuencia lógica, ¿no es cierto? Transportar el crudo, refinar el crudo, almacenar crudo y derivados, y la comercialización y venta externa e interna. Pero así se los debió poner los objetivos. Si me hubiera dicho, haz la ley y haz los objetivos, yo lo hubiera planteado de esa manera. Sí. Y además hay que recordar que hay un principio, ¿no es cierto?, jurídico que dice que en derecho público solamente se puede hacer lo que la ley dispone, no más allá de eso. Pero no da lugar a este tipo de discrecionalidades o malos manejos, ¿no? Y por otra parte, hay que decirlo también y comentar que este tipo de situaciones ha conllevado a una crisis de Petroecuador, porque no le permite tener los recursos necesarios para financiar sus actividades naturales. Así es. ¿No? Así es. El motivo de estas cuestiones tiene que estar ocupando su tiempo, sus técnicos, sus labores en conseguir préstamos para el fisco afuera, así es, a través de estos prestamistas. Así es. Y hace uso el presidente Moreno. El presidente Moreno sigue gobernando con los mismos instrumentos legales adefesiosos que dejó Correa. Él no los ha cambiado. Y entonces sucede que, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, ¿no? En el año 2017, ¿no? Sucede que toman los recursos de Petroecuador bajo estos famosos convenios y le están debiendo un monto que está aproximadamente por los 427 millones de dólares. La nota del comercio dice que este dato se aproxima al 50% del presupuesto de Petroecuador. El ministro de la Torre dice que es para ellos no se hacen problema, ¿no? O sea, este es un virus, ¿no?, intelectual del cual ha sido víctima la Revolución Ciudadana. Yo los escuché a estos individuos en el año 2007 hablar de este concepto de esto que vino, porque siempre hay palabras que uno se apropia, ¿no?, y se empodera, como decía un politólogo italiano, Giovanni Sartori, que el aprendizaje de las personas en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, es en función de golpe de palabras, ¿no?, del golpe de palabras. Así aprende la gente. Pero claro, no es que elabora una teoría, sino que aprende esas frases, ¿no? Pero este virus que llegó con la Revolución Ciudadana, se hablaba del neoconstitucionalismo. Y este neoconstitucionalismo lo entendían estas gentes como que fuera una cosa del azar, que se trabaja sobre la improvisación. Y en el camino se va haciendo las leyes y los reglamentos. No, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Y entonces, claro, este señor de la Torre, que es el actual ministro, dice que no hay problema, ¿no?
No hay problema, que porque si además si hasta en el convenio se especifica que no lo dan a conocer, que cuando Petroecuador necesita los recursos le transfieren y dan a entender que como que los tienen disponibles, y no los tienen disponibles. Claro, el asunto es que Petroecuador los entregue esos recursos conseguidos de manera inmediata, pero la devolución a Petroecuador de esos recursos es por goteo. Entonces se le pone en una situación bastante crítica, ¿no? Terrible. Y lamentablemente con este tipo de prácticas no se ha superado un problema estructural que ha tenido CEPE antes, ahora Petroecuador, sobre la cuestión de la autonomía financiera. Así es. ¿No? Teniendo en consideración, como tantas veces hemos repetido en este programa, que lo que genera este sector hidrocarburífero sostiene la economía nacional. Así es. ¿No? Pero si se la lleva a esta situación que puede conllevar una crisis difícil, entonces, ¿qué podríamos decir? Que estamos sospechando lo que gobiernos neoliberales muy declarados anteriormente pretendían, que era desaparecer Petroecuador para entregar todo el manejo de la industria y de sus fases al sector privado. Es decir, hablemos claramente de privatización, hablemos de neoliberalismo, y eso es lo que ha estado ocurriendo realmente en la Revolución Ciudadana, ¿no? Que paulatina y sistemáticamente se fueron entregando diferentes fases de la industria, los grandes campos, etcétera, a la iniciativa privada transnacional, sobre todo. Nosotros estuvimos en el sindicalismo petrolero en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, cuyo principal ideólogo de la reforma, de la flexibilización y de la apertura era el economista Alberto Delfín Arzocio, vicepresidente de la República. Y claro, en América Latina estaba Carlos Salinas de Gortari en México, Fujimori en el Perú, Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem en la Argentina, ¿no es cierto? En Chile venía Chile del gobierno de Pinochet con un ideólogo del modelo del señor Bugi, el exministro de Finanzas de ese país, ¿no? Entonces había toda una corriente, la señora Margaret Thatcher, el señor Reagan. No era solamente una corriente regional, sino a nivel mundial, que nació con este acuerdo del consenso de Washington, recordarás tú, entre Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Pero el arquitecto Sixto Durán Ballén, a pesar de estar inmerso en eso, él no planteó cosas como ha hecho el señor Correa. Él no planteó esas cosas, él no planteó despojarle a Petroecuador y a Petroamazonas recordemos que sí, Henry, porque tú recordarás que fue una consulta popular la que planteó la privatización de todo. Y la respetó en todo caso. No, ¿hasta dónde, digamos? Ahí podemos discrepar. ¿Por qué? Porque Sixto Durán Ballén, a pesar de haber perdido la consulta popular, recordarás tú, se dieron formas que a través de leyes secundarias o decretos ejecutivos hacer lo mismo, que además dio pábulo a que los gobiernos que luego continuaron, el gobierno de Bucaram, los que posteriormente vinieron, vayan en la misma tónica. Se puso en vigencia esto de los campos marginales, recordarás tú, esto de las alianzas estratégicas, esto de las alianzas operativas, que fueron mecanismos velados de privatización hasta llegar a lo que tuvimos en el gobierno de Correa. Y en ese punto, a pesar de que era un gobierno que estaba convencido del modelo, sin embargo, la oposición tuvo espacio para organizarse, ¿no es cierto?, para organizarse y desarrollar sus acciones políticas. Por eso es que en noviembre del año 95 nosotros ganamos esa consulta popular, donde nos organizamos los trabajadores del sector público, la CONADE y muchos sectores. ¿Ya? Con la sociedad. Con la sociedad. ¿Ya? Una coordinadora de organizaciones sociales, que dimos al traste ese modelo. Y luego dentro de ese modelo de gobierno, ¿no?, también tuvimos nosotros espacio como oposición, tú recordarás, para impulsar y apoyar, asesorar el impulso de 2 juicios políticos, a 2 ministros del área energética. No les vamos a mencionar los nombres, pero tú recordarás. Ya estamos concluyendo el programa, no nos queda mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, y entonces, luego quería decir que Petroecuador en el año 2017, bajo estos 2 mecanismos anteriores de adquirir plata, también tramitó un tercer crédito, ¿no?, con un organismo financiero internacional para transferir los recursos al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y entonces el señor de la Torre cae en la mentira, porque él dice que tiene las platas para devolverle a Petroecuador. No es verdad, porque Petroecuador en el año 2016 tuvo que tramitar un crédito, en el 2017 tuvo que tramitar un crédito de $150 millones con ese mismo banco chino. Dice que esta plata era para invertir. Si el Ministerio de Finanzas tiene la plata para entregarle a Petroecuador, ¿por qué tuvo que insistir en un nuevo crédito internacional Petroecuador? Yo esperaría que las autoridades de gobierno, las autoridades económicas,
no continúen con este tipo de acciones que se las ejecutó en el gobierno anterior y que tanto daño han causado. Yo espero y confiaría, al menos doy la posibilidad de la duda, de que se hagan las correcciones necesarias, porque si no la situación se va a continuar agravando. Esperemos que a partir de la consulta popular el señor presidente de la República realice correctivos de fondo, tanto del modelo como del equipo de gobierno. Amigas y amigos, se terminó el programa y tenemos que agradecerle por la sintonía y nos veremos en el próximo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.